Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender cómo hacer un sistema de cámaras completo. Digo completo porque vamos a tener cámaras ambiente como la que usa el Unreal Engine en forma predeterminada. También vamos a tener una cámara en tercera persona, pero un poco más próxima al jugador, pero sin estar totalmente dentro del mismo. Finalmente vamos a tener una cámara en primera persona donde ahí sí la cámara va a simular como si estuviese dentro del jugador. Todo esto que estamos comentando lo vamos a hacer de manera muy simple y además en un único tutorial. Cabe destacar que esta es la revisión 1 de un tutorial anterior sobre este tema. Vamos a utilizar para realizar este proceso un proyecto que viene de una cadena de tutoriales que pueden encontrar en mi canal. Quien lo desee puede buscar esos tutoriales y aprender a hacer nieve, lluvia, inteligencia artificial para enemigos, poner animales y sistemas de armas. Quien no lo desee puede directamente abrir un proyecto desde cero e igual seguir el tutorial. Dicho todo esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer en este caso es ver un diagrama que les preparé para que puedan entender qué es lo que vamos a realizar. Vamos a tener tres tipos de cámara, como se ve aquí en la parte izquierda. Una cámara ambiente, una cámara en tercera persona y una cámara en primera persona. La cámara ambiente y la cámara en tercera persona, que en realidad son dos cámaras diferentes de tercera persona, van a ser la misma cámara. La única diferencia va a ser la distancia y la posición que va a tener esa misma cámara respecto del jugador. La cámara ambiente va a estar más lejana, la cámara en tercera persona va a estar un poco más próxima. Como pueden ver aquí a la derecha, el largo del brazo que da diferencia, por ejemplo, estaría en 300 o 120, más allá de otros cambios de posición. Finalmente vamos a tener una cámara totalmente distinta a la anterior, que va a ser la cámara que va a ejecutar la primera persona y como podrán ver va a estar como embebida dentro de lo que es nuestro personaje. El resultado final lo pueden ver en la columna del centro, en donde vamos a tener una cámara similar a la predeterminada en el Unreal Engine. Vamos a tener una cámara en primera persona, un poco más próxima al jugador. Y finalmente vamos a tener una cámara totalmente en primera persona. Dicho esto, pasamos al proyecto y vamos a avanzar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar al personaje. Vamos a ir aquí hacia la derecha para entrar al editor. Vamos a abrir la ventana. Aquí ya tenemos la ventana para poder comenzar la edición. Vamos a ir al viewport y antes que nada vamos a seleccionar la cámara que ya posee nuestro proyecto y la vamos a renombrar simplemente por una cuestión de entendimiento. Bueno, entonces vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle tercera. Recuerdo, esto es simplemente por una cuestión de entendimiento. También vamos a crear la cámara que corresponde a la primera persona. En este caso vamos a seleccionar el mesh del personaje y vamos a ingresar un componente cámara. Una vez que le incorporamos le vamos a dar el nombre primera. Esto es porque va a ser la que se va a ejecutar como primera persona. Como pueden ver, esta cámara no queda perfectamente acomodada. Vamos a tener que hacer un proceso para acomodarla. Lo primero que vamos a hacer es decirle que va a estar dependiendo o asociada a la cabeza. Por ende, en socket filtramos por head, que es cabeza en inglés. Y ahí fíjense que ya quedó atada o asociada a la cabeza. Aún así, fíjense que la cámara no está bien rotada, con lo cual vamos a hacer diferentes cambios en la rotación. En mi caso voy a girar 90 grados aquí y 90 grados aquí. Acá hay una aclaración importante. Este proyecto, como comentamos, viene de otros tutoriales y puede variar estas rotaciones según el personaje. Entonces, simplemente ustedes traten de generar la cámara en una posición como la que ven aquí, es decir, similar a la que están viendo, más allá de los números que yo estoy ingresando. Otros movimientos de ajuste que vamos a hacer es, en mi caso, correr un poquitito la cámara hacia la derecha, un poquito hacia arriba y finalmente un poquito hacia adelante. Para que ustedes puedan verlo con más proximidad, me voy a acercar hacia el jugador. Ahí está, ahí pueden ver cómo quedó. Si notan, está levemente inclinada o tirada hacia la derecha de la cabeza. Esto es porque en tutoriales siguientes vamos a hacer que porte un arma y necesitamos que se vea el arma hacia un costado. Está a la altura de la cabeza y casi al frente de lo que es la visión de nuestro personaje. Perfecto, una vez que tenemos esto ya tenemos nuestras dos cámaras en una ubicación, digamos, determinada. Cada uno lo ubicará según su conveniencia. Lo único que nos estaría faltando es, en esta cámara nueva que tenemos,
ir a la sección donde dice activación y fíjense que se activa en forma predeterminada y nosotros no queremos que la cámara predeterminada sea la de tercera persona, con lo cual vamos a destildar esto. Ahora sí, compilamos, guardamos y eso sería todo en lo que sería respecto a la nueva cámara. Vamos ahora a volver a lo que sería la solapa principal. Tenemos en el proyecto predeterminado los proyectos de mi canal, hay una carpeta donde almacenamos todo nuestro material, My Resources, pueden crearla si quieren. Ingresamos, ahí hay otras carpetas con otros contenidos. Nosotros vamos a hacer botón derecho y vamos a generar una nueva carpeta. Esta carpeta le vamos a llamar variables. Una vez que creamos la carpeta, ingresamos y lo que vamos a hacer aquí es crear una enumeración. Una enumeración es un conjunto de datos que generalmente están relacionados y nos van a servir para hacer variables de tipo enumeración y que no tengamos que escribir el dato sino que lo podamos seleccionar. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer botón derecho, vamos a entrar en Blueprints y dentro de Blueprints vamos a ir a enumeración. Fíjense entonces, botón derecho, Blueprints, enumeración. A esta enumeración la vamos a llamar enum camera type. Una vez que la tenemos generada, vamos a abrirla. Se va a abrir esta pantalla, como pueden ver aquí. Y ahí vamos a poder empezar a ingresar ahora los que serían las instancias de esta enumeración. Cliqueamos en nuevo. A la primera instancia la vamos a denominar ambient, que sería la referencia a la cámara ambiente. La segunda la vamos a denominar third person, que haría referencia a la cámara en tercera persona. Y a la tercera parte la vamos a denominar obviamente first person. Vamos a acomodar la numeración aquí en una solapa, aunque ya estaría todo listo, con estas tres cámaras tendríamos, vamos a grabar y directamente la podríamos cerrar. Hecho esto, el próximo paso es generar en lo que sería el personaje una nueva variable, en esta instancia aquí, vamos a generar una nueva variable que va a determinar cuál es la cámara actual. Entonces, vamos a denominarla actual cámara, actual camera type. Damos Enter. ¿De qué tipo sería entonces? De la enumeración que acabamos de crear. Entonces vamos a poner enum. Y fíjense que acaba de aparecer enum camera type. Ya tendríamos entonces la enumeración. Si compilamos y guardamos, fíjense que ya nos queda. E inclusive el valor por defecto ya está en ambiente. Y está la enumeración que acabamos de generar. Lo vamos a dejar así. Y vamos a continuar. Vamos a crear una función. La función que vamos a crear ahora es la que va a ser la base de todo este tutorial, que es la que nos va a permitir cambiar entre cámaras. La vamos a denominar camera set. Esta función lo que va a hacer es cambiar entre los tipos de cámara que tengamos. Lo que vamos a hacer en primera instancia es entonces tomar la variable que acabamos de generar, es decir, la cámara actual o la cámara que estaría actual, y vamos a preguntar por cuál es la que está activa. Para esto vamos a arrastrar aquí y vamos a usar una función que se llama switch on enum camera type. ¿Esto qué significa? Que va a preguntar o va a establecer en qué valor está esta variable que ingresa aquí. Fíjense que ya se autorregula con las opciones que teníamos nosotros predeterminadas. Vamos a acomodar esto aquí y vamos a seguir con el diagrama. En primera instancia lo que vamos a hacer es definir cuál es la cámara que va a estar activa. Para esto lo que vamos a hacer es traer, por ejemplo, la tercera cámara. Vamos a sacar un nodo y vamos a decir set active. Entonces esto es activo o no una cámara. Lo que vamos a decirle es, obviamente, si estamos en cámara ambiente, es una cámara en tercera persona. Si estamos en tercera persona, claramente es una cámara en tercera persona. Y tendríamos que indicarle que se active. Entonces le estamos diciendo, si es ambiente o es tercera persona, vamos a usar la cámara de tercera persona, como habíamos dicho en el diagrama original. Podemos hacer una copia de este nodo y decir al revés, si estamos hablando de tercera persona, la cámara que va a estar activa es la primera. Entonces, en ambiente y tercera activa la de tercera persona y en primera persona la de primera persona. ¿Qué tenemos que hacer aquí además de haber hecho esto? También tenemos que indicarle que se desactive, digamos, la cámara que no corresponda. Entonces vamos a copiar este nodo, vamos a deshabilitar la activación y aquí deberíamos hacer como un proceso cruzado. En este caso, la que se desactiva es la de primera persona. Copiamos, pegamos. Y en este caso,
la que se desactiva es la de tercera persona. Perfecto. Entonces, repito, con esto lo que acabamos de hacer es indicarle que pregunte el tipo de cámara que corresponde, es decir, el tipo de cámara que estaríamos utilizando. Según el tipo de cámara, vamos a activar la primera y vamos a deshabilitar la tercera, o a la inversa vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a copiar todo esto, vamos a tocar la tecla C para decirle que esto es activa la cámara correspondiente. Excelente, podemos compilar, podemos guardar y vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso de lo que sería nuestro diagrama va a ser directamente decirle cómo se acomoda el largo de la cámara o del brazo respecto del jugador. Para esto nuevamente vamos a traer nuestra variable, vamos a volver a utilizar la función switch. Esto vamos a hacerlo aunque parezca repetitivo para tener un mejor orden en nuestro diagrama. Cada vez que iniciemos vamos a decirle que inicie preguntando el tipo de cámara. Al final de cada uno de estos procesos, como el de activar, no importa por dónde salgamos, vamos a ir hacia el siguiente. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar cámara boom, que sería el brazo que sostiene la cámara en tercera persona, y lo que le vamos a decir es lo siguiente. Primero es tomar una función que se denomina target arm leg. En este caso, perdón, vamos a tener un set target arm length. Ahí está. Entonces, lo que vamos a decirle es, en una primera instancia, no sé si van a recordar del diagrama, decíamos que estaba en 300 y también le vamos a estar indicando de esta misma variable un set socket offset. Esto es la distancia o el brazo, digamos, donde se ubica, digamos, respecto del personaje. Vamos a unir estos dos y lo que vamos a decirle es, si está en 300 y está en 0, vamos a poner aquí un valor de 80 y aquí un valor de 55. Esta opción la vamos a usar para la cámara ambiente. Entonces, esta primera alternativa que utilizamos es cámara ambiente. La vamos a marcar y vamos a poner ambiente. Algo muy similar, es decir, muy parecido a esto que acabamos de realizar recién, lo vamos a utilizar para otros tipos de cámara. Entonces, vamos a copiar todo, lo vamos a pegar y vamos a decirle que si en lugar de ambiente es tercera persona, la única diferencia que vamos a tener en este caso va a ser que la distancia de la cámara va a ser 120 y la posición va a ser 50 y se mantiene el 55. Con esto vamos a compilar y guardar por las dudas, pero ya tendríamos todo listo. No hace falta por ahora más datos. ¿Por qué? Porque recuerden que la cámara en primera persona no tiene movimiento, está fija al jugador, a la cabeza del jugador. Vamos a continuar ahora, pero antes de avanzar vamos directamente a indicarle que esto es, en general esta porción es, si marcamos todo, posición de la cámara. Excelente. Podemos entonces continuar. Vamos a ir al siguiente nodo. Podemos tomar esto. Como les repetí, por cada parte o sección que hagamos vamos a ir copiando y vamos siempre a movernos utilizando eso mismo. Lo que vamos a hacer ahora es indicarle si sigue o no a la cámara. Es decir, si el personaje debe seguir o no a la cámara. Como dijimos anteriormente, no importa el camino. Siempre vamos a venir aquí. En este caso en particular tenemos un tercer camino que es primera persona, que no hacía nada. Lo vamos a ejecutar y lo vamos a asociar en forma directa hacia aquí. Entonces, como les comentaba recién, la siguiente instancia es decirle si el jugador va a seguir o no la cámara. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer indicándole si estamos digamos, en tercera persona, traemos la cámara en tercera persona y vamos a indicarle aquí una opción que se denomina Set Use Bound Control Rotation. Esta es la opción que vamos a setear. Entonces, vamos a indicarle que si sigue o no esta opción, si la hace o no esta opción. De esta vamos a sacar una más que se denomina Use Controller Rotation Show. Este que está acá, perdón mi pronunciación. El valor tiene que ser exactamente igual que este, así que podemos asociar los dos componentes.
Finalmente vamos a terminar haciendo un tercer nodo, pero en este caso este nodo va a venir del movimiento del personaje, con lo cual vamos a arrastrar esta variable. Y esta es si se orienta o no, así que vamos a poner set orient to movement acá, rotation to movement, perfecto, lo vamos a asociar hacia aquí. Y generalmente esta opción en general es inversa a la primera. Entonces, si tenemos esta desactivada, esta última opción va a estar activada. Vamos a ir ordenando esto por aquí para que nuestro diagrama quede bien prolijo. Con eso ya tenemos una parte y esto en general, toda esta opción, le estaríamos indicando que no sigue a la cámara. Ahora, una vez que tenemos esta alternativa, es decir, que es la que dice que no sigue a la cámara, para hacer que sí siga a la cámara, copiamos simplemente, podemos pegar. Vamos obviamente a cambiar el título aquí para poner que sigue a la cámara. Y solo debemos hacer, obviamente, cambiar e invertir lo que serían las opciones. Aquí sí se activan estas dos y se desactiva la última. Ahora, en particular, teniendo estas alternativas, estamos utilizando, fíjense, la cámara tercera. Por ende, ya podríamos empezar a decirle. Si yo tengo cámara ambiente, vamos a decirle que no siga la cámara. Si tengo en cambio una cámara en tercera persona, vamos a decirle que queremos que sí siga la cámara. Pero hasta acá tenemos terceras personas. ¿Qué hacemos con primera persona? Para hacer la parte de primera persona, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a extender esta parte del diagrama. Vamos a copiar todo este contenido. Lo vamos a pegar aquí abajo. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente la cámara que utilizan. Borramos tercera, arrastramos la primera y podemos asociar aquí. Entonces, este es el mismo diagrama, nada más que utilizando tercera. Lo dejo dentro de sigue la cámara porque es seguir a la cámara tercera o seguir a la cámara primera. ¿Cuál es la variable que se va a asociar aquí? Obviamente, la de primera persona. Con esto vamos terminando con esta parte del diagrama. Vamos a achicar un poco, vamos a marcar toda esta parte. Y en general todo este componente es sigue a la cámara. Vamos a repasar muy brevemente. Esta es nuestra función principal. Es la función cámara set. Primero determina, según el tipo de cámara que tengamos seteada, qué cámara queda activada o no, si es primera o tercera persona. Luego, en general, solo para cámaras de tercera persona va a indicar la distancia, si está más lejos o más cerca de nuestro personaje. Finalmente va a decir si sigue o no la cámara. Para nuestro seteo actual, estamos indicando que la cámara ambiente no va a seguir la cámara, es decir, va a tener el comportamiento estándar de Unreal Engine. En tercera persona sí el personaje va a seguir a la cámara y en primera persona va a seguir a la cámara. Podemos compilar, podemos guardar y ahora sí vamos a avanzar. Lo que tenemos que hacer es venir al Event Graph. Vamos a avanzar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el nodo y vamos a hacer botón derecho para hacer Event Begin Play. Este nodo de Begin Play, por quien lo conoce, se ejecuta cada vez que se inicia, digamos, el juego. Y de aquí le vamos a decir que vamos a hacer un seteo de la cámara actual, obviamente, de la variable que nos indicaba con qué cámara estamos. En forma predeterminada la vamos a poner en cámara ambiente y luego de hacer eso, obviamente, vamos a llamar a nuestra función camera set, perdón. Entonces, fíjense, esto es, vamos a marcar todo, configuramos la vista inicial de la cámara. Perfecto, vamos a compilar, vamos a guardar y aquí ya estamos en condiciones de empezar a probar nuestro juego. Vamos a dar un play. Fíjense que ahí nuestro juego está exactamente como ustedes lo conocen. No van a denotar muchas variaciones, la cámara rota, el personaje no sigue la cámara. Pueden saltar y hacer lo que hacían hasta ahora. Es decir, entonces no han notado diferencia en nuestro personaje. Pueden hacer el sistema de cámaras y hacer un juego igual que el estándar de Unreal Engine. Vamos a salir y manualmente, si quisiéramos hacer un juego que en lugar de tener una cámara ambiente sea en tercera persona, podemos elegir tercera persona, compilar, guardar, damos play. Fíjense que aquí ya varió y ahora nuestro personaje está en lo que yo denominé tercera persona porque está más cerca. Fíjense que se mantiene todo, podemos saltar, perfectamente el muñeco funciona y no tiene ningún tipo de inconveniente.
Ahora vamos a salir y vamos a elegir primera persona. Entonces vamos a compilar, vamos a guardar y fíjense que si hacemos play, nuestro personaje ya está en primera persona, se mueve perfectamente, no tiene ningún tipo de problema, con lo cual hemos creado ya nuestro sistema de cámaras y hasta ahora se cambia en forma totalmente manual. Pero nos permite hacer juegos con el mismo sistema, con diferentes tipos de cámaras, sin necesidad de mover el código. Vamos a avanzar igual ahora, vamos a hacer que esto se automatice. ¿Cómo hacemos para que tengamos un juego en donde podamos cambiar entre todos los tipos de cámara en el mismo juego? Vamos a volver a la parte principal, vamos a ir a los seteos del proyecto. Una vez que los abrimos, vamos a ir a Input y dentro de Input vamos a crear la tecla con la cual obviamente vamos a generar el cambio. Vamos a poner un más y a esta nueva entrada la vamos a denominar Change Camera, que sería en inglés cambiar de cámara. Este cambio de cámara vamos a asociarlo a una tecla que no sea representativa como la tecla C para cambiar de cámara. Eso sería todo. Podemos cerrar. Y ahora lo que vamos a hacer es indicarle que esto, cuando se pulse ese botón, esa tecla C, cambie la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Lo que tenemos que hacer es botón derecho, vamos a llamar a la función o el evento que acabamos de generar, que es cambio de cámara. Aquí vamos a preguntarle antes que nada, como siempre, cuál es la cámara activa. Con lo cual vamos a seleccionar la cámara, vamos a usar esta función switch que venimos utilizando en el diagrama original. Vamos a asociar entonces al evento. Cuando se pulse la tecla C, se va a preguntar cuál es la cámara actual y según la respuesta vamos a ir cambiando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que si está en ambiente, perdón, vamos a tratar desde aquí, vamos a hacer un seteo de la cámara. Entonces vamos a decirle que si está en un estado que es ambiente, es decir, el estándar, queremos que pase automáticamente a tercera persona, que es lo que nosotros hicimos en forma manual. Vamos a arrastrar y vamos a decirle que si está en tercera persona, lo que queremos es que pase a primera persona. Finalmente, vamos a arrastrar la variable para decirle que si estaba en primera persona, vuelva a ambiente. Entonces con esto acabamos de generar un ciclo que a medida que pulso la C va a ir cambiando entre los tres tipos de cámara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que cambió o seteamos la variable? Actualizarla en pantalla. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy simple, ahora que tenemos nuestra función. Llamamos a cámara set desde cualquiera de estas variables para que actualice la cámara según lo que se muestra o el estado de la variable. Aquí entonces lo que podemos hacer es, vamos a marcar todo simplemente para documentar, cambio de cámara pulsando la tecla C. Eso sería todo. Fíjense lo simple que va a ser. Vamos a compilar, vamos a hacer la prueba final. Antes de iniciar, vamos a volver nuestra cámara a ambiente en forma predeterminada y volvemos a compilar y a guardar. Ahora sí, damos play. Fíjense que iniciamos con la cámara estándar del Unreal Engine. No hay ningún tipo de problema. Ahora voy a pulsar la tecla C. Ahí cambiamos a primera persona. Entonces fíjense que nuestro personaje está en primera persona y se puede mover libremente. Voy a volver a pulsar la tecla C y como fíjense que estamos en primera persona. Y todo esto se hizo de manera muy simple. Vamos a volver a tocar la tecla C y estaríamos nuevamente en la cámara ambiente, que fíjese que rota a partir del personaje. Si tocamos C, pasamos a lo que sería la tercera persona y fíjese que el personaje sigue a la cámara. Finalmente volvemos a tercera persona. Espero que les haya gustado, realmente es muy potente. Tengan presente que esto no es todo. Vamos a ver en próximos tutoriales muchos más beneficios o mucho más detalles sobre este tipo de cámaras, como por ejemplo si ustedes fíjense que si roto hacia abajo yo puedo ver la cabeza pero se ve ahí que está el personaje deforme. Eso lo vamos a arreglar en los próximos tutoriales. Si les fue de utilidad, les pediría que por favor me den un like, que se suscriban a mi canal y que se suscriban a la campanita para recibir próximos videos. Desde ya muchas gracias, chao.